Mirad los que os traigo hoy, chicas, que ayer lo visteis y os quedasteis con ganas, ¿eh? Mirad qué rico. Y a pesar de que estos cultivos se les suele llamar pues cultivos del huerto de invierno, si quieres tenerlos desde semillas, pues esta es la época donde tienes que hacerlos. Aquí, ¿cuántos kilos de uvas puede haber? Si cada racimo de estos pesa más de medio kilo, tío, ¿qué tienes? ¿20, 30 kilos, 40 kilos de uva? Por no decir luego ya cuando lo ves en el huerto, ¿no? Y ves esas plantas que simplemente eran estas semillitas transformadas en plantas productivas que te dan de comer. La maravilla de la naturaleza, tío. Y si te pones a pensar, pues sí, la sociedad moderna hemos creado unos bollos deliciosos, que si unos donuts, unos pasteles, un de todo súper dulce, ¿sabes? Que nos ha hackeado un poco el cerebro con unas dosis de dopamina tremendas al comer ese tipo de sabores. Pero si te pones a pensar, la naturaleza también nos ha dado ciertos frutos dulces, como la uva en concreto, ¿no? Que es como una fruta hiperdulce, hipertal, que al final es como lo más dulce que vayas a encontrar en la naturaleza, ¿no? Y es bonito acostumbrar el paladar a este tipo de sabores, comer este tipo de manjares. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Hoy he pensado en compartir el desayuno con vosotros, ya que visteis en los últimos capítulos que estuve haciendo la mermelada esta de higo y ya la tenemos por aquí. Así que digo, voy a hacer lo que hago cada mañana, que es aprovechar esta mermelada. Mermelada que, si os dais cuenta, me ha quedado con una textura, está un poco dura, ¿sabes? Fijaos, está como demasiado dura para ser mermelada, me gustaría que estuviera un poco más líquida. Y es que al final pues soy un novatillo con estas cosas, simplemente es el segundo año que la hago y he tenido problemas con la cocción. Y es que otros años no la hacía con azúcar, este año sí que la he hecho con azúcar, entonces el azúcar lo que hace es gelificar. Entonces yo aparte pues le eché manzana, que le aporta más pectina. Creo que la tuve demasiado tiempo en cocción y hay que tenerla menos tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Como veis, cuesta un poco más de trabajo, pero es un té igual. Además, hay que hacer otra remesa. Fijaos la de higos que tengo por ahí. Tendré pues unos 4 kilos más. Así que va siendo ya hora de hacer más mermelada. No sé si me dará tiempo a hacerla hoy, porque hoy vamos a hacer una cosa que no tenía en mente hacer. Bueno, estaba dudando si hacerla o no. Y es que ya va avanzando el mes de agosto y por mucho que se llame huerto de invierno, si quieres partir desde semilla hay que empezar ya. Y tengo varias semillas de las últimas que compré, sobre todo para el huerto de verano, pero pillé también alguna de huerto de invierno. Tengo brócolis, tengo repollos, tengo coliflores y tal. Y he dicho, ¿por qué no me hago un semillero, sabes? Entonces nos vamos a liar con eso. Voy a desayunar, tengo aquí el portátil para editar un rato mientras me tomo un café. Luego voy a hacer ejercicio, aunque vosotros, bueno, veréis directamente esta parte del semillero, que me hace ilusión, la verdad. Nunca he hecho semillero de invierno, siempre he comprado las plantas directamente. Este año seguramente también compre alguna planta porque no creo que tenga todas las semillas que quiero de distintas variedades de cosas. Pero sé que tengo bastantes, sé que tengo incluso semillas de zanahorias, así que ya te digo, vamos a montarnos un semillero y que esas plantitas vayan creciendo de cara pues a septiembre, una cosa así, y no retrasarme como el año pasado, montar el huerto de invierno. Así que nada, me quedo yo aquí comiendo esto, disfrutando de esta mermelada, que más bien parece un poco como dulce de membrillo, ¿no? Por el espesor este que tiene, pero ya te digo que está brutal. Y lleva azúcar, pero lleva menos azúcar que una comercial. Pues las comerciales suelen llevar un 35%, esta se ha quedado en un 20-21% de azúcar. Pero el higo es una fruta tan dulce, tío, que está maravillosa. La estoy disfrutando un montón, tenía ya ganas de hacer esta mermelada de higo.
Y mirad lo que tengo por aquí, semilleros. Estamos a 20 de agosto y a pesar de que estos cultivos se les suele llamar pues cultivos del huerto de invierno, si quieres tenerlos desde semillas, pues esta es la época donde tienes que hacerlos. Incluso voy algo tarde, pero he estado rebuscando por casa y he encontrado varias de estas semillas y a pesar de que tenía pensado que este invierno iba a comprar directamente todas las plantas, pues vamos a meter esto en tierra para ver pues si nos ahorramos un dinero y vemos crecer las cosas desde semilla. ¿Qué cultivos de invierno entre comillas tenemos aquí? Pues el brócoli, que es el que más me interesa, el que más me gustó en el huerto de invierno del año pasado. Tenemos coliflor grande de Navidad, tenemos aquí col lombarda cabeza negra, tenemos col mitra corazón de buey, tenemos col lisa Brunswick, joder, vaya nombre les ponen, y tenemos ahí unas cuantas zanahorias. Y por aquí tengo preparado también un saco de sustrato y algo que no añadí a los últimos semilleros y que creo que le va a venir tremendamente bien, y es un poco de humus de lombriz. Me he traído esta carretilla para ir haciendo una mezcla pues más o menos 50-50 entre sustrato y humus de lombriz y no tener que hacerlo directamente en los semilleros, que nos haría perder mucho tiempo. Así que mezclaré todo aquí y luego pues iré añadiendo todos estos semilleros. Tengo aquí también estas plaquitas identificativas para saber qué cultivo es cada uno, así que vamos a liarnos con esto. Además hace un día bastante fresco, voy incluso con sudadera, y tras esta ola de calor que hemos pasado creo que es buen momento para hacerlo, porque claro, bueno, voy a empezar a hacerlo y ahora os cuento las reflexiones sobre el huerto de invierno, temperaturas y fechas. Y lo primero, vamos a preparar esa mezcla que os he comentado en la carretilla. Por cierto, si me notáis la voz algo rara, que toso o que me tengo que sonar los mocos a menudo, es porque sigo resfriado. Yo creo que ya en el último diario de campo os conté que no sabía si por pues haber estado en Madrid, haber comido mal, haber descansado peor y todo, mi cuerpo se encontraba pues un poco mal, o es que había cogido un virus. Y ya puedo confirmar que efectivamente he cogido un virus en pleno agosto y no soy la primera persona que se lo coge. He estado leyendo por internet, pues así recordando varios tuits de gente que decían que se habían pillado un resfriado en agosto. A mí es la primera vez que me pasa en mi vida, ¿no? Al final esto es más típico de invierno. Además soy una persona, pues yo que sé, al llevar esta vida sana y todo, y sobre todo no relacionarme con mucha gente, no tiendo a cogerme pues muchos resfriados, muchas gripes y tal. Sobre todo, pues ya te digo, si me cojo alguna ha sido en invierno, pero esto es la primera vez que me pasa en la vida. Ayer por la tarde, hostia, era un moco andante básicamente, y además tenía como la cabeza súper congestionada. En fin, hoy ya me he levantado un poco mejor, así que después de tomarme ayer como día libre, digo, vamos a liarnos con el semillero, que al final se nos hace tarde. Y es que ese fue uno de los mayores problemas que tuve yo con el huerto de invierno del año pasado, pues porque tampoco lo tenía muy estudiado, ¿no? Llevo ya varios años haciendo el huerto de verano, pero el huerto de invierno no llevo tanto tiempo con él, y lo acabé plantando, pues yo creo que lo planté en noviembre, una cosa así. Entonces los cultivos como las coles, las lombardas y demás que necesitan pues ese frío del invierno, esas heladas, que ya haya desarrollado la planta como el cogollo central para empezar a hacerse duro, ¿sabes? Y hacer pues eso que conocemos luego como el fruto final, pues no lo pasaron, y la cosecha, a pesar de que acabé sacando algunas lombardas, el brócoli sí que tuvo un par de floraciones buenas y tal, pues no fue todo lo bueno que debería. Así que este año vamos a hacer las cosas bien y empezamos más o menos a fecha el semillero. Aunque ya te digo, incluso habría estado mejor hacerlo un poquito antes, la verdad. Si empiezas con esto incluso a principios de agosto, te va a venir bastante bien. Lo que pasa, el problema que tenemos también, por cierto, voy a llenar esta, que es la más grande, que tiene 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28. Esta la vamos a dedicar al brócoli porque fue el gran descubrimiento del año pasado, y al tener varias floraciones se puede convertir en un cultivo muy productivo. Pero bueno, lo que os decía, que también el semillero del huerto de verano, digamos, es como un poco más sencillo de hacer, ya que como lo haces en febrero,
Sí que tienes que tenerlo en invernadero y tener precaución con las heladas, pero no tienes que estar quizás tan pendiente. Pero como todavía estamos a unas temperaturas bastante altas y las semillas necesitan mucha humedad, tendremos que regarlo mucho, tendremos que tener cuidado con la exposición solar excesiva. Es la primera vez que lo hago, no sé qué tal se dará, pero bueno, a las malas pues siempre habrá tiempo de comprar las plantas, ¿no? Pero quería probar yo hacer un semillero de huerto de invierno, ¿no? A ver qué tal se nos da. Vamos a ir llenando todo esto. Luego, antes de meter la semilla, que os acordaréis que es una técnica que hago yo, le echaremos agua para no mover demasiado la semilla y luego ya finalmente plantaremos. Y seguramente lo que haga con estos es dejarlos, ¿sabes? No los voy a llevar al invernadero porque evidentemente ahora con las temperaturas que hay no se pueden meter en el invernadero, y los dejaré aquí cerca donde he traído la albahaca, que además tenemos una mallita de sombreo cerca que creo que le puede venir bastante bien a estas plantitas cuando sean pequeñas. Además, al tenerlos aquí más a mano y, como os he dicho, tenerlos que regar muy habitualmente por estas temperaturas, pues yo creo que mejor tenerlos por aquí a mano y a ver qué tal se nos da. Esperemos que salgan por aquí unos cuantos cultivos y ya te digo, luego los llevaremos al suelo también bastante antes que el año pasado. Estuve planteándome que cómo iba a hacer el huerto de invierno. Bueno, al final tengo espacio, ¿sabes? O sea, tengo mucho espacio y a las malas se podría elegir algún espacio, pues, por donde pasta la cabra, por ejemplo, que son, yo qué sé, son como 1000 metros cuadrados, que al final lo tenemos por pasto de la cabra, pero como solo tenemos una, podría estar comiendo en cualquier otro sitio, ¿no? Mira, este ya lo tenemos por aquí, lo vamos a dejar aquí abajo para ahora meterle un poquito de agua y seguimos con los demás. Pero aparte de esos espacios que tengo, pues me gustaría tenerlo todo concentrado en la misma zona de huerto, pues que al final es donde tengo el riego por goteo, a pesar de que en el huerto de invierno no hace falta aportar demasiada agua, pero en esta zona seca, sobre todo al principio del cultivo, pues quizás sí que hay que meterle algún riego. Entonces no sabía yo, porque claro, los cultivos se solapan. Ahora con estas temperaturas altas que solemos tener incluso pues en octubre, noviembre, seguimos teniendo pimientos y tal, entonces no sabía en qué parte plantar esto sin haber desmantelado el huerto de verano. Pero hemos tenido un problema que de cara al huerto de invierno se puede convertir en algo positivo, y es que como las tomateras nos han pillado hongos y están muertas y no van a dar nada de producción, pues podemos desmantelar la zona de los tomates, quitar todas esas vallas que pusimos y aprovechar los agujeros para plantar estos cultivos, pues en cuanto tengan 3 o 4 hojas, que si estamos ahora mismo a 20 de agosto, pues quizás para mediados de septiembre, una cosa así, pues ya lo podremos tener. Porque también eso, una cosa que espero es que, si bien, pues ya te digo, el semillero que haces en febrero es más sencillo, yo creo, en cuanto a los riegos y a las temperaturas, esto al crecer a una temperatura un poquito más alta, yo creo que las semillas germinarán antes y las plantas se desarrollarán antes que las del huerto de verano. Lo iremos viendo, porque yo os digo, soy novato en este tipo de semilleros de cultivos de invierno, pero esa es mi teoría, De todas formas, estas son semillas que tenía compradas y ya en este huerto de invierno hay ciertos cultivos pues de los que creo que no voy a plantar demasiado, porque el huerto de verano, pues al final, como se hacen muchas conservas y se hacen muchas cosas, pues sí me gusta hacerlo bastante grande. Pero el huerto de invierno del año pasado me pasé 3 pueblos. Y por ejemplo las lombardas, que al final pues salieron casi 10 o así, pero claro, todas se solaparon y salieron en las mismas fechas, pues no dio tiempo a consumirlas y la mayoría se lo echamos de comer a las gallinas. Así que aquí vamos a plantar bastantes porque tenemos las semillas, pero si salieran todas no creo que llevara todo a tierra. Mira, por aquí tenemos otro, los vamos dejando por ahí. Y aquí vamos a preparar un poquito más de sustrato para los demás semilleros. Y luego también hay otros cultivos, porque ya os digo, estas semillas las compré hace un par de años ya, que sin duda van a entrar en el huerto y no tengo las semillas de ellos. En concreto nos gustó muchísimo los Pak Choys, que se desarrollan casi tan rápido como una lechuga. Vi que los cuidados eran muy sencillos y sin duda fue lo que mejor se dio en el huerto del año pasado. Entonces los Pak Choys pues los compraremos directamente de plantita, e incluso como se desarrollan tan rápido, yo creo que da para darle como incluso 2 o incluso 3 tandas de Pak Choys en el huerto, Al final es como plantar lechugas en primavera,
que puedes sacar unas, luego vas plantando las otras y tienes así un flujo sin fin de lechugas. Pues lo mismo vamos a hacer con los pak choys. Luego, por ejemplo, el brócoli, si no me salieran bien los de los semilleros, sin duda va a ser un básico y el cultivo que más va a haber en mi huerto de invierno. Así que si no salieran todos estos de aquí, que yo os he dicho que voy a plantar 28, pues lo que haría sería comprar las plantas. Y aunque ya os digo, por fechas y tal, incluso habría sido mejor hacerlo un poquito antes, aunque seguimos estando a tiempo, sí que le va a favorecer que han bajado un poquito las temperaturas. En España llevamos 15 días con una ola de calor tremenda. Aquí hemos llegado a alcanzar temperaturas de 42, 43 grados y claro, en ese entorno que te germine una semilla es bastante complicado. Sí que se puede hacer, pero sobre todo pues manteniendo un control constante de la humedad, donde tienes que regar el semillero, pues yo te diría incluso 2 veces al día, no es tontería, ¿eh? Incluso para semilleros en esta época no lo tengo montado y no lo voy a hacer, pero sería muy interesante, por ejemplo, montarles un riego por goteo, una especie de riego por difusión, que mantuviera pues una humedad constante en el semillero, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor opción sin duda, pero bueno, como esto es algo así un poquito improvisado, pues nosotros a ver qué nos sale, ¿no? Es un poco experimentar y que vosotros lo veáis aquí conmigo. Pero ya te digo, si tienes unas temperaturas quizás algo más moderadas en tu zona, hacer incluso esto a primeros de agosto, una cosa así, para llevarlo a suelo a primeros de septiembre, yo creo que sería lo ideal y donde más tiempo le vas a ganar al cultivo, ¿no? Al final es como todo, cuanto antes plantes, pues antes tendrás la producción y sobre todo lo que os comentaba, ¿no? Me he dado cuenta que en el huerto de invierno es incluso más importante la fecha de plantación porque hay determinados cultivos que no es que soporten el frío, sino que directamente necesitan ese frío para formar su estructura. Podéis dejarme también, pues como es un huerto que conozco menos, el de estas fechas, pues sugerencias de algún cultivo para poner y cositas así. Por cierto, tengo también ahí las zanahorias, vamos a hacer el semillero de zanahorias. No sé si os acordáis de cómo me salieron las zanahorias el año pasado, y es que luego estuve hablando y me dijeron pues lo complicado que es este cultivo, ¿no? Al final la zanahoria necesita una tierra súper suelta para desarrollarse y aquí tenemos una tierra dura, una tierra arcillosa, así que tengo que darle vueltas a cómo hacerlo. Una idea que me dieron que me gustó mucho, por ejemplo, una persona me dijo pues que tenía la típica bañera antigua, que por ejemplo los ganaderos usan mucho pues para echarle agua al ganado y tal, o sea, una bañera, lo que es una bañera de casa antigua. Yo no sé si tengo algún recipiente tan grande, tendría que mirarlo, y lo que hacía era rellenarlo con sustrato, pero añadir también mucha arena para dejar la tierra súper suelta, porque lo que busca la zanahoria es esa tierra suelta que la permita desarrollarse pues para quedar como una zanahoria de tienda, porque si os acordáis de las mías quedaron así como completamente arrugadas, ¿sabes? Quedaba la zanahoria pues más pequeñita y además pues como achatada, y eso es porque no tenía fuerza para profundizar en la tierra arcillosa. Así que tenemos dos opciones: o echar la típica arena que compras en los materiales de construcción y tal, que siempre tenemos un montón por aquí en alguna zona del cultivo, pero como para otros cultivos no es demasiado bueno, pues quizás hacemos pues eso, una especie de recipiente aparte para tener estas zanahorias y que se vayan desarrollando bien. Porque además ahora que estoy tan cocinillas, una cosa que me fliparía hacer este año es una tarta de zanahoria, la carrot cake. No sé si la habéis comido vosotros, pero para mí es una delicia. Además es una de esas cosas impresionantes que en mi mente, que no ha probado demasiada verdura, pues le cuesta ver, ¿no? Un poco como la remolacha, porque siempre asociamos la verdura a temas salados y tal, pero poder hacer una tarta con una verdura y que te quede dulce, para mí, yo qué sé, es la mejor forma de comer verdura, porque yo creo que no comería la zanahoria de otra forma. Es una cosa pues que nunca me ha llamado la atención. Y nada, me voy a quedar yo aquí rellenando esto. Luego, como os digo, le metemos un poco de agua y luego ya empezamos con la plantación. Dejaremos todo esto listo y a ver qué tal se da. Ya te digo, hoy por ejemplo, es que además sigue el clima, ¿sabes? Con todo esto de los incendios de España, tenemos una calidad del aire malísima. Esta mañana ha salido un sol rarísimo, ¿sabes? Y es todo porque está como entre una bruma de humo extrañísimo, macho. Yo esto no lo había visto en la vida. También yo creo que es el año con más incendios de
de lo que yo tengo uso de razón, ¿sabes? Habrá habido mayores incendios y mayores cosas cuando yo no existía, ¿sabes? Yo nací en 1991, no sé si los datos lo corroborarán, pero no sé, que no se vean ni los montes de Toledo allá al fondo ni nada. Incluso yo creo que cierta parte de esta bajada de temperaturas que hemos tenido es porque existe como esa bruma delante del sol y no calienta todo lo que tendría que calentar, así que bueno, de momento quizás van bien sin malla de sombreo, pero los dejaremos al lado de ella para tenerla preparada si vuelven estas temperaturas de 40 y pico grados, que seguro que volverán, porque luego en septiembre llega el veranillo de San Miguel, ahí como después de la bajada inicial de temperaturas vuelven a subir bastante y en ese momento pues quizás le viene bien tirarle la malla de sombreo por encima. Y ya tenemos todo esto bien regadito y vamos a empezar, pues ya os he dicho, lo que tiene prioridad, por el brócoli este. No sé cuántas semillas vendrán aquí, la verdad. Vamos a ver si nos da para todo el semillero o luego tendremos que comprar plantas. Vale, parece que tenemos semillas de sobra, no sé si las veis por ahí. Son semillas muy chiquititas las del brócoli por lo que veo. Así que vamos a empezar a introducir aquí pues unas 3 o 4 por semillero, una cosa así, porque siempre hay que tener en cuenta que alguna nos puede fallar y luego cuando salgan todas pues dejaremos en cada semillero la más vigorosa y luego las demás las iremos descartando. Por cierto, esto ha sido un poco improvisado, no tenía pensado yo pues que me iba a poner a hacer estos semilleros, así que no he hidratado las semillas, ya lo estuve comentando cuando hice los semilleros del huerto de verano de este año. Bueno, son tan pequeñitas que vamos a meter así un poco a voleo, ¿sabes? Vamos a echar ahí un puñadito, lo enterramos un poco, pero ya sabéis, siempre una capa muy fina de tierra, porque al final cuanta más tierra le pongas arriba, más van a tardar en salir las semillas, así que simplemente tapamos así un poquito para que no les dé el sol directo y ya lo tendríamos listo. Lo que os decía, siempre viene bien pues hidratar un poco las semillas, que básicamente es dejarlas sumergidas, pues pones un vasito de agua y las dejas sumergidas durante 12-24 horas y así le das como una humedad inicial que digamos que a la semilla le da un arreón, pues, le dice, sabes, tienes humedad, ponte a germinar, pero bueno, con mantener bien húmedo el semillero tampoco es algo totalmente necesario. ¿Para qué vale también? Pues que normalmente cuando las tienes sumergidas las semillas y al cabo de 12-24 horas las semillas quedan flotando y no se han hundido, te puede decir que quizás esas semillas no están en el mejor estado para ser plantadas y las puedes ir descartando. Así que tienes una doble función al dejarlas sumergidas, que es muy interesante, pero ya te digo, de esta manera seguramente también nos salgan sin ningún problema, aunque quizás tarden un poquito más en asomar la cabeza. Son momentos de incertidumbre, desde que elaboras el semillero hasta que ves la planta asomar, donde la semilla está escondida bajo tierra y no sabes exactamente si te va a salir bien o mal el cultivo y tú tienes que seguir regándolo, ¿no?, para aportar esa humedad que digo que es tan necesaria, pero también son momentos muy felices, ¿no? Y una de las cosas por la que me gusta empezar desde semilla, cuando por fin ves asomar esa plantita, pues incluso, pues yo que sé, hay algunas plantas como la del pimiento cuya semilla tarda mucho en germinar, porque hay otras que son bastante rápidas, pero tú los pimientos pues puedes estar incluso 3 semanas, incluso un mes si las temperaturas en tu zona son muy bajas cuando haces el semillero y dices, madre mía, me van a fallar, no voy a tener pimientos, y finalmente a las 3 semanas, un mes, tú lo sigues cuidando, le sigues aportando pues su humedad, su temperatura adecuada y todo, y ya por fin las ves asomar y no sé, es que me parece una cosa maravillosa, por no decir luego ya cuando lo ves en el huerto, ¿no?, y ves esas plantas que simplemente eran estas semillitas transformadas en plantas productivas que te dan de comer. La maravilla de la naturaleza, tío, la maravilla de la agricultura, de la ganadería, que son cosas, pues no sé, me parece impresionante, aunque lo tengamos normalizado. Joder, me han sobrado por aquí prácticamente la mitad de las semillas, macho. Vienen un montón de semillitas en estas bolsas, pero bueno, no vamos a plantar más porque ya os digo que tampoco quiero hacer un huerto muy grande, y lo que sí voy a hacer es
dejar puesta la etiqueta para que no haya confusiones, porque además estas plantas las conozco menos que las del verano, porque al final en verano sé distinguir muy bien un calabacín de un pepino, de un lo que sea, pero estas seguramente cuando tengan un tamaño pequeño, algunas se parezcan a otras, y si no haces esto pues lo mismo ni sabes lo que estás plantando. Así que vamos a poner aquí brócoli, voy a poner también la variedad que es calabrese natalino. Bueno, vamos a poner calabré, así mismo, así yo creo que me queda ya identificada, por si alguna vez tengo que buscar también alguna característica concreta del cultivo, se diferencia de otros brócolis o cualquier cosa, y por aquí lo tendríamos listo. Así que vamos a pasar directamente a la siguiente barca, que va a ser, a ver, de momento vamos a subirla y ahora vemos, a ver, aquí. En esta tenemos 12, ¿qué metemos por aquí? A ver, de coles, tengo varias, vamos a meter la coliflor grande, vamos a meter esta coliflor grande de Navidad. ¿Esta cómo crees que serán las semillas? Ya te digo, soy novatillo en esto y no sé exactamente qué me voy a encontrar aquí dentro, aunque yo diría que puede que sean un poco más grandes las semillas, ¿no? A ver, pues no, son exactamente iguales, además del mismo color y todo que las del brócoli, así que vamos a hacer el mismo proceso. Y luego todas estas semillas que nos sobran, pues las podemos dejar para plantar en el huerto de invierno, no de este año, sino del año que viene. Aunque eso sí, las semillas las tenéis que conservar en una habitación pues que tenga unas temperaturas moderadas. Por ejemplo, lo que no se puede hacer es dejarlas en cualquiera de estas naves que tengo, que en verano se ponen a 50 grados de temperatura, en invierno se tragan todas las heladas, porque lo más normal es que estas semillas luego vayas a plantarlas y se hayan echado a perder. Es más, con lo que valen estas semillas, yo lo que suelo hacer es que directamente cada año compro las que voy a plantar ese año. Estas, por ejemplo, las compré, ¿cuándo las compré? Esta, veis, sí que estoy haciendo una excepción, porque estas las compré hace ya un año. Eso sí, pues han estado ahí en una habitación fresquita de la casa, pero ya te digo, la semilla, como veis, es algo muy pequeñito, muy delicado, que en cuanto lo sometes a unas condiciones en las que no deberían estar, pues muchas de ellas quizás luego ya no llegue a salir la planta, ¿sabes? Pero bueno, ya que estaban por casa, mira, vamos a hacer esto, y aunque ya te digo, yo suelo hacer este tipo de cosas también por su precio, ¿no? Porque un sobre de estos al final te vale pues 1,50 €, una cosa así, y yo creo que no merece la pena estar guardándolos para ganar medio sobre, que al final serían 75 céntimos. Merece la pena partir de una buena semilla, saber lo que estás plantando, porque si no, luego lo que hablábamos, ¿no? Estás esperando esas 3 semanas a que te salga la producción, no te sale la producción y dices, ¿qué habré hecho mal? Y simplemente puede que sea que esa semilla estaba en mal estado por haberla conservado durante mucho tiempo, aunque al final pues es el problema, ¿no? Que tampoco lo vas a saber, no vas a saber distinguir si has hecho algo mal en el cultivo o no es tu culpa, entre comillas, y era la semilla la que tenía el problema. Bueno, ya tenemos por aquí esto que se llama coliflor grande de Navidad, a ver si salen verdaderamente grandes. No sé qué variedad de coliflor planté el año pasado, la verdad, pero yo creo que esta es como la coliflor más típica, ¿no? Vamos a ponerle aquí el cartelito y segundo cultivo acabado. Coliflor, mira, esta parte del rotulador mejor, la otra he elegido la gorda y lo he hecho mal. Coliflor grande. Ala, listas, y luego pues iremos llevando, ya lo he manchado, iremos llevando todo a la zona que os he comentado, al lado de la albahaca. Qué bonito es hacer semilleros, la verdad que me gusta, tío, la verdad que me gusta. Es muy cómodo comprar las plantas luego directamente, porque te ahorras todo este trabajo y todos los riegos que le vamos a tener que dar, pero no sé, el hecho de meter una semilla en tierra, pues como os comento, tiene, no sé, tiene algo que me gusta. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Nos quedan las zanahorias, pero bueno, esas las voy a plantar en los más pequeñitos, y tenemos por aquí Colisa Brunswick, que nombre, con lombarda. Mira, pues esta vamos a hacerla de la lombarda. Vamos a meter aquí otras 12 lombarditas. No sé si plantaré todas, ya os digo luego cuando salgan. A ver qué tipo de semilla tiene esto. Pues mira, son exactamente iguales todas las semillas del huerto de invierno, ¿no? Bastante curioso. En el huerto de verano hay como más diferencias, ¿no? Tienes, por ejemplo, los calabacines, que son semillas grandísimas. Luego tienes semillas muy pequeñitas. Aquí parece que son todas extremadamente pequeñas. Imagino que, por ejemplo,
las zanahorias y todo eso, pues eso sí que tiene pinta de ser pequeño y serán igual, aunque estas yo no sé si pesará más cada semilla o es que es, bueno, es como otra modalidad de semilla. Es otra modalidad que es como semilla ecológica, pero vienen bastante menos en esta, vienen bastante menos, pero bueno, yo creo que para estos de aquí nos dará. Y por cierto, hablando de, pues eso, lo bonito que es la ganadería, la agricultura, lo bonito que es la naturaleza y tal, pues tiene sus cosas bonitas y sus no tantas, porque como ya os he comentado, he estado resfriado y ayer por la tarde, o sea, ayer por la noche ya directamente dormí muy mal, ¿vale? Hoy he dormido mejor y por eso estoy grabando también, pero ayer dormí muy mal. Y cometí, bueno, no sé si error pero por la mañana no me encontraba tan mal, ¿sabes? Pero me metí un buen entrenamiento y me pegó un bajón después que flipas, ¿vale? Entonces pues me eché la siesta, que además caí rendido en la cama, y luego me levanté por la tarde, pero que no era yo mismo, ¿sabes? Lo único que tenía era ganas de tumbarme en el sofá y no hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos gallinas, tenemos perros, tenemos huertos y cosas que regar, entonces había que moverse. Y es pues el punto malo, ¿no? Porque si no tienes todas estas cosas, pues puedes hacer eso, ¿no? Estás enfermo, me recupero, no hago absolutamente nada. Y si bien estos días, pues por ejemplo, no me voy a poner a desbrozar o a cortar leña, hay cosas que por muy malo que estés, por muy resfriado, incluso aunque esto sea una cosa ligerita, ¿sabes? Y simplemente iba un poco zombie, pues si te pasara cualquier otra cosa más grave en la vida, tendrías que seguir haciendo. Así que en vez de poder quedarme tirado en el sofá, que era lo que le apetecía a mi cuerpo, quizás editando algo de vídeo, aunque te digo que aunque es una cosa que me guste, incluso me costaba, pues luego por la tarde me puse a hacerlo, pero como que no tenía la cabeza ni para editar vídeo, pero tuve que salir aquí fuera al calor que hacía, porque ayer sí que hacía más calor, echar de comer a las gallinas, echar de comer a las ocas, recoger los huevos, luego echar de comer a los perros, tocaba regar las patatas, tuve que poner a regar las patatas, luego esperar hasta las 10 de la noche para cortar el riego de las patatas, en fin, que es una cosa que también hay que valorar, sobre todo tema animales, porque los cultivos al final, pues mira, si tienen un poquito menos de agua o dejas sin recoger el huerto un día porque estás enfermo, pues tampoco va a pasar nada, pero los animales tienen que comer sí o sí, estés tú como estés. Por eso, por ejemplo, uno de los miedos que tengo yo aquí es, yo que sé, un día romperme una pierna, romperme un brazo, porque tendría que seguir haciendo todas estas cosas, tendría que echarle narices y hacerlo pues con un amuleto o con cualquier cosa, pero en fin, pues eso, que el que piense tener este tipo de vida, que piense también que adquiere ciertas responsabilidades de las que luego no te puedes librar de un día para otro. Bueno, tercer cultivo con lombarda cabeza negra. Vamos a poner lombarda cabeza negra. Vale, pues ya tenemos otro por aquí y yo creo que sí, me va a faltar un semillero. Al final he plantado más de lo que esperaba y tengo ya ahí preparados los que van a ser para las... Bueno, no, si es que siempre me pasa lo mismo, tío, siempre planto demasiado. Vamos a hacer las cosas con cabeza y vamos a plantar lo justo y necesario, así que vamos a coger este de aquí, este de por aquí que tiene yo creo 28 también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28 y nos queda la col mitra y la col lisa y vamos a poner simplemente 14 de una y 14 de otra, ¿vale? Porque si no, es que esto es una locura y al final pues vamos a acabar haciendo la barbaridad de huerto de siempre. Entonces vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que hay que meter 14, entonces serían 4, 8, 12, serían hasta aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer primero el cartelito, voy a poner aquí col lisa y la metemos aquí en la última que hayamos plantado, que hemos dicho que va a ser aquí, y a partir de aquí sería la col mitra, que es la corazón de buey. Vamos a poner aquí col corazón de buey y estas las ponemos el cartelito por aquí para que se entienda que desde aquí hasta aquí son col de estas y las otras pues son las otras. Vale, pues vamos a darle.
Me voy a quedar yo plantando todo esto, quedaría esto y las zanahorias, y cuando tenga todo listo lo llevamos a su zona definitiva. Yo creo que le damos otro rieguecillo, ¿sabes? Así por encima, muy ligerito, con cuidado de no desenterrar las semillas, y ya dejamos todo esto listo y nos pasamos, yo creo, a la recogida de higos, porque dije que iba a recoger los higos lo primero todas las mañanas, pero me he liado con esto y seguramente estén ahí los gorriones, los rabilargos y demás pájaros robando ya higos, que ya habéis visto qué tremenda mermelada hemos hecho, y no quiero que ocurra, que no me robe muchos higos este año, que quiero hacer mermelada para que no me falte durante ni un día de mi vida. Y como podéis ver, ya tenemos aquí listo nuestro semillero, bien preparadito. Por supuesto lo he rodeado, igual que la albahaca, de esta malla, porque si tenéis gallinas y vais a hacer un semillero, esto es totalmente necesario. Las gallinas, en cuanto ven un poco de tierra húmeda, van a ir directas y te lo van a destrozar. Así que muy importante esta protección. Es más, mientras estaba haciendo esto, estaba el gallo ahí por ahí rondando, ¿sabes? Intentando pasar por aquí, pero no, gallo, mis semilleros no se tocan. Así que protegidos, bien regados. He pensado que no voy a echarle de momento más agua, porque ya tienen suficiente humedad con lo que le hemos aportado. Lo que sí que haré es que esta tarde, tras pasar todo el día, que aunque hoy vayamos a tener unas temperaturas solamente de 30 grados o así, pues sí que les daré un poquito de agua. Además, también una cosa que quiero hacer, me voy a traer el difusor que tengo en el invernadero, porque a pesar de que tú pongas así el dedo en la manguera y salga rollo lluvia, estas semillas son tan delicadas que las podemos llegar pues a desenterrar también, ¿no? Así que me voy a traer el difusor para esta manguera, pero yo creo que sería interesante comprar otro difusor para tenerlo aquí a mano y no tener que andar cambiando de una a otra, ¿sabes? Es un difusor, yo creo que es del Lidl, pero vamos, lo tendremos en cualquier ferretería, y eso es lo que te permite regar con una lluvia tan fina que no haya ningún riesgo pues de que pase esto de desenterrarlo. Y aquí tenemos también pues preparado esta malla de sombreo. Por cierto, fijaos la albahaca, ayer volví a hacer pesto, además en más cantidad que nunca. Hice un pedazo de tarro así de pesto que tenemos pues por lo menos para 2 o 3 semanas, y aún así fijaos lo vigorosa que sigue estando, que se podría hacer incluso más pesto, ¿eh? Espérate, que creía que no iba a tener ni para consumo de pesto así al momento, y lo mismo incluso dejo algo congelado para seguir teniendo durante el resto del año. Pero bueno, a lo que íbamos, esta malla de sombreo que de momento está puesta para la albahaca, pues en cuanto asomen estas pequeñas plantitas, porque ahora mismo no es necesario, tanto por esta bajada de temperaturas como porque al final las semillas están bajo tierra, y simplemente con mantener esta humedad pues el sol directo no les va a dar a las plantas, porque no existen las plantas básicamente, pero en cuanto asomen un poquito de la tierra pues seguramente le venga bien poner esta malla. Aunque sería interesante, por ejemplo, si hubiera sembrado esto a 40 grados de temperatura, si pones la malla de sombreo hace que la humedad de esta tierra pues sí que se mantenga más, porque al final al pasar menos rayos solares pues se mantiene la temperatura, pero yo os digo, yo creo que hoy no es necesario. Primera vez que hago estos semilleros de invierno, así que a ver qué tal se dan. Os iré compartiendo por aquí pues la evolución, y si esto sale, si no sale, si estamos a tiempo, si otra vez lo he hecho demasiado tarde, y en fin, que aunque tengamos que comprar algunas plantas para el huerto de invierno, pues yo creo que algo sacaremos. Y ahora lo que voy a hacer es darme una vuelta por las higueras, porque fijaos, estoy viendo aquí algunos higos que además ya están blanditos y se pueden ir recogiendo, y a pesar de que quizás si les dejara pues 2-3 días más podríamos recoger más cantidad, también se comerían más los pájaros. Así que aunque solo saquemos medio kilito, 1 kilito, lo que voy a hacer es lo que ya os dije: un día sí, un día no, se recogen los higos, haga frío, haga calor, me apetezca, no me apetezca. Este néctar, que es esta mermelada de higo que hacemos, no puede faltar, así que vamos a ver si llegamos este año a los 50 botes de mermelada. En fin, voy a por una cajita y nos ponemos con ello.
Y vamos a recoger estos higos antes de que nos los roben los pájaros. Vamos a empezar por esta higuera del gallinero, que sin duda yo diría que es la más productiva, la que más kilos nos da a lo largo del verano. Joder, han llegado algunos pájaros antes que yo por lo que veo. Pero bueno, aún así tendremos una buena cosecha, porque este año están cargaditas. Por cierto, he estado mirando, el año tiene 52 semanas. Yo voy a bote de mermelada a la semana, más o menos, una cosa así. Así que necesito hacer unos 52 botes. Y no descarto que se puedan hacer, porque, por ejemplo, la semana esta que he estado en Madrid, la mermelada de higo que he hecho, que han salido 15 botes, yo le dije a mi padre que recogiera las higueras, pero no esperaba que hubiera tantísima producción de higo ya. Salieron como 6-7 kilos, o sea que podemos conseguirlo, podemos conseguirlo. Y si no, pues quizás hacer también un poquito de ciruela para complementar. Pero vamos, la misión de este año, bueno, incluso mermelada de uva, que aunque estoy viendo qué hacer con los pipos, porque claro, evidentemente le darán una textura rara a la mermelada, pero aún así tengo que investigar sobre cómo hacer mermelada de uva, porque me han salido varias recetas en YouTube, y ya te digo, vamos a por esa cifra de los 52 botes de mermelada y a por no tener que comprar ninguna. Cada vez soy un mayor consumidor de mermelada, me parece un néctar de los dioses. Además, al hacerla en casa lo que me permite es echar una cantidad más moderada de azúcar, porque el paladar al final se acostumbra a todo, ¿sabes? La primera vez que tomas mi mermelada de higo, pues lo mismo le notas un pelín menos de dulzor que una mermelada comercial de tienda, pero si te vas acostumbrando a ello, pues ya te digo, al final ni se nota la diferencia. Por cierto, como estoy grabando estos diarios de campo, a veces lo grabo un poco a fragmentos. Realmente no sé si habéis visto ya la primera elaboración de mermelada de higo, es un poco sorpresa para mí, pero si no, comentaros pues que por ejemplo la mía lleva un 21% de azúcar y aún así ha quedado tremendamente rica y bastante dulce, porque al final hay que tener en cuenta que la fruta que estamos utilizando, que es el higo, tiene gran cantidad de contenido en azúcar. Quizás si hiciera una mermelada de manzana tendría que aumentar esa proporción, mientras que una de tienda pues suele tener un 35% de azúcar o así. Me estoy haciendo tremendo experto en mermeladas, y los que sigáis estos diarios ya habréis visto alguna vez que os he dicho que en un futuro pues lo mismo, incluso montar mi propia empresa de fabricación de mermeladas me gustaría, y como siga mejorando mis recetas y mis conocimientos, espérate, porque no lo termino de descartar. Vamos a girarnos un poco y a recogernos el otro lado. Y quería aprovechar para tratar un tema que ya traté en cierta medida en un diario de campo cuando estuve hablando de cambio climático, y es una entrevista que se ha hecho muy viral en Twitter. Decirlo primero, que no tengo nada en contra del señor de la entrevista, es más, me sonaba su nombre, pero ni siquiera le conocía, o sea que ya te digo, no es ningún tipo de afrenta personal, pero sí que creo que hay varias cosas sobre las que hablar. Os estaré dejando pues aquí alguna imagen de la entrevista y alguna cosa así, y el señor de la entrevista se llama Antonio Muñoz Molina, es un famoso escritor español, que ya te digo, ahí me sonaba el nombre, pero no he tenido el placer de leer nada suyo, y creo que durante los últimos años ha dirigido el Instituto Cervantes en Nueva York. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha hecho una entrevista hablando de que, digamos que la forma de salvar el planeta es... No me acuerdo de la frase concreta, la estaréis viendo por aquí, pero digamos que es como llevar una vida austera, ¿no? Y esto tiene que ver pues con ese tema que traté sobre cambio climático, sobre decrecentismo, sobre si es necesario paralizar un poco la economía para la supervivencia de la naturaleza y el planeta en general. Entonces, claro, este discurso, si yo tuviera, por ejemplo, este discurso decrecentista, aquí viviendo en el campo, recogiendo mis higos, sin usar, pues por ejemplo, viajes en verano con lo que contaminan los viajes en avión, o pues ya te digo, gente que lleva este tipo de vida austera, o si me lo dice un hippie que vive en medio de la montaña o que necesita lo básico para vivir, pues es un discurso incluso coherente que puedes llegar a comprar en cierto punto, ¿no? Lo que pasa que, claro, Antonio Muñoz Molina, como os comento, ha sido pues director del Instituto Cervantes en Nueva York, y los últimos años ha estado cobrando 100.000 euros de salario anual, y en la entrevista se ha hecho muy polémica porque han publicado
que mientras dice esta maravillosa frase que suena tan bonita, en la muñeca lleva un Rolex de más de 10.000 euros, cosa que se ha desmentido. Finalmente no era un Rolex, era un reloj más sencillito, pero lo que sí que es verdad y lo que pues son factos, o sea, es lo que hay. Podéis ver el sillón este del que voy a hablar en la entrevista, sale en las fotos sentado en un sillón que vale más de 8.000 euros, 8.000 euros en un sillón, ¿eh? O sea, es que hay cosas que realmente duelen, tío. Yo 8.000 euros lo que pienso es en comprar un coche, básicamente. Por ejemplo, mi furgoneta costó menos de lo que le costó el sillón a ese señor. Por lo visto tiene una casa en Nueva York que vale varios millones de euros, tiene varias casas en España también con un valor patrimonial bastante alto. Entonces, claro, desde esa posición económica, desde esos privilegios y desde esa vida opulenta, pues creo que este tipo de discursos rayan un poco incluso lo absurdo. Es como cuando hacen unas reuniones de esta de clima todos los gobernantes del mundo y llegan todos en avión privado contaminando lo que contamina, pues yo que sé, un país pequeño durante todo el año. Me parece un tema, pues ya te digo, un poco hipócrita, pero yo creo que al final hay mucha gente que busca teorías de la conspiración y que hay una maldad y empobrecer al mundo y tal. Yo creo que lo hacen desde el creerse su propio discurso, ¿sabes? Porque yo me imagino a Antonio Muñoz Molina hablando de vida austera, levantándose por la mañana y levantándose, claro, por la mañana en su casa de más de 1 millón y pico de euros y sentándose en su sofá de casi 10.000 euros a leer un libro y pensando, joder, no sé por qué la gente necesita tantos lujos, con lo feliz que soy yo simplemente leyendo un librito en mi piso de Nueva York. Y yo creo que esa misma gente pues se cree de verdad que lleva una vida austera, ¿eh? Porque también se da mucho en actores de Hollywood, en cantantes que ganan millones de euros, que te dicen, no, si yo necesito poco para ser feliz, la gente debería pensar en lo importante, ¿no?, que son las relaciones con las personas, en tener una familia unida y tal. Y claro, yo es que creo que cuando ganas cierta cantidad de dinero, que esto no es un discurso contra los ricos, ¿eh? Yo al final me gusta el tema de la inversión, la economía. Si acabo muriendo rico, es una cosa que me gustaría, o sea, yo hago por crecer en la vida y demás, que no se confunda esto con un discurso contra la riqueza, siempre que esa riqueza se haya creado pues de manera honrada y sin pisar a nadie, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra higuera y os sigo comentando todo esto porque los que hay aquí ya están pelín duros y prefiero dejarlos para otro día. Pero vamos, la cosechita de esta sola higuera bastante bien, yo diría que 1,5 kilos de higos o así. Y vamos a pasar a la higuera morada, higuera de la que recojo muchos menos higos de la que me gustaría por un tema de los pájaros. Si bien son los higos que yo diría los mejores higos para mesa porque son los que se hacen pues realmente más grandes, ¿no? Y entonces pues cuando vas a hacer mermelada te da un poco igual el tamaño del higo, pero cuando te lo vas a llevar a la boca pues mola tener un higo gordito y tal. Pero no sé por qué razón los pájaros, yo diría que por un tema de madurez, ¿no? Al final estos higos como cambian de color en su maduración, imagino que les será más fácil identificar cuáles son los higos maduros que en una higuera blanca, pero el hecho es que estos, tío, es que los picotean, fíjate, aquí otro picoteado, aquí otro, es increíble los viajes que le meten a esta higuera morada comparada con las higueras blancas. Aún así están saliendo más higos de los que esperaba, porque ya te digo, esta cuesta recogerlos sin que estén mordidos por los pájaros, que por cierto, los mordidos por los pájaros a las malas, pero ya sería demasiado aprovechamiento, ¿no? Pero se podrían hacer también mermelada con ellos, ¿no? Al final, como los lavamos y tal, yo creo que no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que hago es lo que os comenté el otro día, ¿sabes? Dejarlos en el árbol, pues para que se entretengan y a ver si así no me muerden otros higos. Y siguiendo con el tema que estábamos tocando de esta entrevista de Antonio Muñoz Molina, la austeridad y el ser millonario, y dejando claro que esto no es un discurso contra el dinero, pues ya te digo, creo que también te hace perder la perspectiva y creer que llevas una vida sencilla cuando realmente estás llevando una vida privilegiada que la mayoría de las personas pues no podría llevar, ¿no? Y claro, desde esa posición económica y sin cambiar tus hábitos de vida, es muy fácil decir a la gente que realmente tiene lo justo, lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Me parece súper hipócrita, tío, porque yo pondría a Antonio Muñoz Molina a vivir una vida austera de verdad, ¿sabes? Me lo traía aquí al campo, me lo traía a recoger
su propia fruta, acabar un huerto, hacer actividades físicas, ¿sabes? Que no quiero decir que la actividad no física no sea un trabajo, es más, yo cada vez me dedico más a YouTube y si bien grabo todos estos procesos que sí requieren cierta actividad física, pues el que trabaje sentado pues sole sus narices, ¿sabes? No por eso el trabajo tiene que minusvalorarse, pero el hecho es que seguramente Antonio Muñoz Molina, no conozco su infancia, no conozco su nada, pero no sé si habrá tenido quizás alguna vez en su vida un trabajo en el que cobre 1000 euros y llegue cansado verdaderamente a casa, ¿sabes? Porque desde esa posición es donde te puedo comprar el discurso de la austeridad y el de gastar menos dinero y el de tal, porque ya te digo, os lo imagináis aquí recogiendo los higos, viviendo quizás, poniéndole a Antonio Muñoz Molina 500 euros al mes, ¿vosotros creéis que sería capaz de aguantar? Porque las personas también se acostumbran a las cosas, ¿eh? Porque él habla de austeridad y de lo que sea, pero seguramente si yo le quito ese sofá de 10.000 euros y le hago tumbarse en mi triste cama de 300 euros o en mi sofá que tiene más años que yo que sé, empiece a quejarse, ¿sabes? Seguramente su discurso ya no le parecería tan absolutamente bonito. Además es el típico que tiene pinta, pues ya te digo, del tema de los viajes, ¿no? De desplazarse de Nueva York a Madrid, luego desplazarse a otro sitio, luego me voy de vacaciones a tal, pero bueno, en fin, que yo que sé, cada uno tiene que ser coherente de sus palabras, pero ya que es un tema que habíamos tratado, pues no sé, me ha parecido interesante comentarlo, porque yo la verdad, a pesar de que lo del Rolex fuera mentira, o sea, es que desde esas posiciones intentar venderme la pobreza para la gente que es realmente pobre, me parece incluso de mal gusto, pero ya te digo, yo creo que es un mal gusto heredado de esa propia comodidad que te da el dinero y de esa pérdida de perspectiva de, ¿sabes?, de no relacionarte verdaderamente con el mundo y vivir en tu burbuja de lujo y opulencia, donde encima crees que esa lujo y opulencia es una vida austera, porque claro, ese tío a la vez se relacionará con millonarios excéntricos que quizás sí ganan más dinero y claro, para él su tipo de vida es una vida austera. En fin, vamos a seguir con las higueras. De aquí, pues ya os digo, hemos sacado un poquito menos, yo diría que medio kilo, pero higos de un calibre muy bueno para consumir directamente como fruta. Y volvemos a las higueras blancas. Esta yo diría que es la higuera más grande que tenemos en la parcela, aunque yo diría también que produce más la del gallinero, quizás por el propio abono que le meten las gallinas. Luego tengo otra por ahí escondida detrás que también tiene cierto tamaño y luego mirad, os voy a hablar de esta higuera. Esta higuera es de una variedad distinta, creo que por comentarios del año pasado que estuve preguntando me dijeron finalmente que era una variedad de higo que se llama gotica de miel. Bueno, supongo que será un nombre tradicional de alguna zona y tendrá una variedad específica más concreta, más técnica, más científica, pero así nos entendemos un poco todos, ¿no? Son higos que tienden a ser más pequeñitos todavía que los de la higuera blanca, que las de la higuera blanca normal yo diría que son los higos de cuello dama, se les suele llamar, pero no me hagáis mucho caso porque no estoy seguro. Y con esta higuera tenemos un problema, macho, y es que es de una maduración más tardía y lo que me pasa todos los años que es que cuando empiezan a madurar pues ya bajan las temperaturas y no terminan de madurar del todo. No sé si es porque no es la higuera que se suele dar en esta zona, pero es una pena. Yo, por ejemplo, el higo como fruta no me va mucho, ¿vale? Yo los higos así tal cual no me los como, aunque en mermelada sí me encanten, pero mi padre siempre me ha dicho que esta es la higuera que da los higos más buenos de todas las que tenemos en la parcela, pero como veis, le falta muchísima maduración. Además, este año decir que he estado por ahí por el pueblo de mi madre, que es una zona pues muy típica de higos, es donde me enseñaron, por ejemplo, a cómo hacer el secado de higos. Hay gente que saca verdaderas barbaridades, incluso hay cooperativas donde son cooperativas de higo, ¿no? Que por ejemplo aquí por esta zona no se suelen ver nunca y me han dicho que muy mal año para el higo, ¿eh? Y es más, he estado andando por ahí por varios caminos, por las montañas, bueno, eso sí que lo habréis visto ya en los diarios de campo antes de la publicación de este, y normalmente pues que además tienen las higueras muy cuidadas, ¿no? Porque ya te digo, es una producción que tienen y luego la secan y tienen higos ahí para todo el año. Bueno, voy a dejar la cámara por aquí, que yo creo que es más agradable de ver así la imagen que estar moviéndoos conmigo. Ahí, yo creo que ahí me veis bien, ¿no? Bueno, en fin. Y ya te digo, una producción bajísima y andabas por los caminos y los veías igual que esto, ¿sabes? La higuera es un árbol muy rústico y yo achacaría esta baja producción al calor exageradísimo, a estas olas de calor infinitas que hemos tenido este verano, que los higos pues no han conseguido desarrollarse del todo bien, ¿sabes? Y parece que no es solo por mi zona. Y me han dicho que en general toda la fruta, que no está siendo un buen año para fruta y además por ahí hay gente que sabe, porque yo realmente simplemente pues soy un novatillo en esto
esto de la fruta que va aprendiendo poco a poco. Así que bueno, haremos lo que podamos, pero vamos, yo estoy muy contento con esta producción. Al final, como no me dedico a la agricultura profesional y no tengo que maximizar el cultivo, realmente con tener para hacer mi mermelada y tener un poco de higo de mesa, pues así para que coman mis padres y tal, pues yo creo que se nos va a dar bien, ¿no? Cada día pues estoy recogiendo más higos. El otro día que grabé la recogida también, pues visteis que saqué como 1,5 kg, una cosa así nada más, pero yo creo que van a salir 3 kilitos, así que bueno, ni tan mal. Pero simplemente decir eso, si este año veis los higos carísimos en el supermercado, que además es una fruta cara, lo que estamos recogiendo aquí y vale su peso en oro, y nunca mejor dicho, sobre todo este año, sobre todo con esta inflación que está elevando los precios de la fruta, una barbaridad. Por cierto, con el tema mermelada, yo creo que sí habréis visto ya la receta de mermelada, estoy seguro de que ya os lo habré puesto. Estoy cambiando un poco mi perspectiva nutricional, porque antes veríais, los que seguiréis los diarios de campo desde el año pasado, que tendía a echar muchos edulcorantes. Además, yo era una persona que se basaba mucho en los macronutrientes, en las calorías totales, en calorías que entran, calorías que salen, y estoy cambiando mi perspectiva nutricional aunque meta más calorías, ¿sabes? Tirar de ingrediente puro, ¿sabes? El ingrediente que podría comer pues tu bisabuelo, incluso tus antepasados cazadores recolectores. Entonces, como buen amante de la glucosa que soy, como hay tanto además odio en internet y se hace tanta desinformación sobre los picos de glucosa, sobre la insulina, sobre la supuesta maldad de los hidratos de carbono, que realmente son lo que nos ha hecho llegar aquí como seres humanos, lo que nos ha dado energía para progresar, todo ese azúcar, toda esa glucosa nos permitió desarrollar el cerebro y tener las capacidades brutales que tenemos ahora mismo el ser humano como especie, pues qué mejor, ¿no?, para dar ejemplo. Y ya te digo, sí que le echo un poquito menos de azúcar que quizás una mermelada comercial, pero ya paso de edulcorantes. Estoy buscando los productos que no lleven ni espesantes, ni goma guar, ni carragenanos, ni ácidos conservantes. Estoy tirando de pureza, ¿sabes? Incluso como cada vez estoy más cocinillas, estoy haciendo algunas recetas de cocina. He comprado incluso mantequilla, que sí, es tremendamente calórica, pero al final es mantequilla, sale de la leche. No lleva nada más que un poquito de sal añadida. Entonces, pues eso, como dato informativo, me veréis hacer cada vez más recetas con azúcar. Si alguien quiere comentar, me va a comentar algo de los picos de glucosa, de lo malo que es el azúcar, de no sé qué, que se venga a hacer una mañana de deporte conmigo, una sesión de musculación intensa al fallo de hora y pico, y luego salga a hacer un rodaje de carrera de 10 kilómetros y me explique lo malo que es el azúcar, ¿sabes? Que ya te diré yo a ver cómo funciona su cuerpo sin azúcar. Porque luego también está la teoría de, pues que se puso muy de moda, ¿no?, de las dietas cetogénicas sin hidratos. Dicen, no, sin hidratos se puede vivir, los fabrica el cuerpo. Claro, porque el ser humano somos una maravilla como especie, y en momentos de estrés donde no podíamos encontrar comida, la glucosa es tan absolutamente necesaria para el cuerpo que el cuerpo se encontró mecanismos de producir glucosa a través de aminoácidos, e incluso a través de la fibra consigue el cuerpo producir glucosa, por ejemplo, para alimentar el cerebro, pues a través de los cuerpos cetónicos y tal, que no voy a profundizar. Pero bueno, si alguien me quiere llorar sobre los hidratos de carbono en los comentarios, ahí está, pero no os voy a hacer ni caso. Es más, cada día estoy pues con esta tendencia que hay de los hidratos de carbono en las redes sociales, y yo aquí comiendo pan y mermelada y azúcar, pues por hacerme una camiseta, ¿no?, I love glucosa o algo así, por ir un poco contracorriente de la sociedad. Y bueno, en fin, me voy a quedar recogiendo todos estos higos, y una vez acabemos nos vamos ya directamente a comer, porque había empezado el día más fresquito, pero se está levantando un calor que flipas, se me está haciendo tarde y tengo hambre, la verdad, tengo hambre. Y ya sabéis que de vez en cuando aprovecho todo este trébol blanco para echárselo a las gallinas como parte de su alimentación, que les beneficia muchísimo.
sobre todo las hay Ancenami que están encerradas y no tienen acceso a esta hierba. Y justo llevaba el cubo y pasé por la zona de delante de las ocas que estaban pegadas a la valla y se dieron cuenta de que era verde, de que era algo verde, de que era hierba, y no veas, se pusieron como locas. Y ayer no les tocaba a ellas y no se lo eché, pero he pensado, ¿por qué no les preparo unos cubitos con toda esta hierba que ha crecido en el huerto? Que por cierto, hace no mucho que lo desbrozamos, 3 semanas como mucho, pero al final, como tiene el riego por goteo, parece que no, pero esa humedad se va expandiendo, tenemos otra vez el huerto lleno de hierba, y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo, que tendremos que volver a desbrozar dentro de poco, y su lado bueno, pues que no voy a tardar nada con esto que está tan crecido en preparar estos 2 cubitos, porque le voy a preparar no solo uno, sino 2 a las ocas, porque son animales grandes y comen bastante, así que vamos a llevarlo esto. Por cierto, sobre tema de broces, crecimiento de hierba y todo, no sabéis las ganas que tengo este año de que se acaben estas temperaturas, de que llegue ya no solo septiembre, incluso octubre. Sé que puede ser una opinión controvertida porque yo creo que la mayoría de la gente le gusta mucho el verano. Somos pocos los del team invierno que disfrutamos con las temperaturas más bajas, con que anochezca más pronto y tal, pero sobre todo pensar en el día ese, que yo creo que llega en octubre, del cambio de hora, donde se empieza a hacer de noche sobre las 7 de la tarde, ya no tener que desbrozar, que es una cosa, no es que no me guste desbrozar, pero ya os he dicho que es un trabajo un poco ingrato, ¿no? Pues como os he comentado, 3 semanas, vuelve a crecer la hierba, vuelves a tener que desbrozar, eso es algo de lo que te olvidas en esas fechas de octubre o por ahí. Y luego pensar incluso en más adelante, ¿sabes? En noviembre, diciembre, empieza a llegar el frío, te metes en casa a las 5 de la tarde, que has hecho ya todo lo que tenías que hacer en el día, te enciendes la estufita, ese calor de hogar, es que se me pone hasta la piel de gallina, tío. Es una época esa que me encanta. Quizás el invierno, ya cuando se hace de noche a las 6 y tienes temperaturas bajo cero, sí que se me hace un poco más desagradable. Bueno, no diría desagradable porque también incluso lo prefiero a esto, pero la época esa de otoño, tío, a mí personalmente me encanta, al igual que incluso la primavera te podría decir, pero el otoño incluso lo supera. Como veis, no he tardado nada en llenar este cubito y parece que no, pero así al peso hay aquí por lo menos 2 kilos de hierba, Ya veréis qué contentas se ponen ahora las ocas cuando se lo llevemos. Además, yo os he dicho muchas veces que las ocas al final pues se parecen más en cuanto a alimentación quizás a una cabra que una gallina. Sí que les echo maíz, pues porque les gusta, lo tienen rutinizado y les viene bien ese aporte de energía extra, pero al final las ocas lo que necesitan es pastar, comer hierba, sobre todo esta hierba verde. Es lo que mejor les viene a ellas y es lo que mejor me viene a mí, porque al final hacer esto me ahorra dinero. Así que lo vamos a hacer a menudo, ahora que tenemos todavía hierba, cada pues un día sí, un día no, una cosa así. Ahora que ellas no tienen acceso a hierba verde, porque esto es una tontería hacerlo hasta... Sí que podía haber empezado a hacerlo antes, sí que podía haberlo empezado a hacer un poquito antes, pero hasta junio, incluso julio, todavía les queda algo de hierba verde, sobre todo en el olivar. Entonces ellas ya con su comida del suelo tienen suficiente y sí que es más necesario este aporte de maíz. Sobre todo el aporte de maíz también les viene muy bien para favorecer la puesta de huevos y tal. Pero ahora vamos a hacer esto, que está la vida muy apretada, y ahorrarse un cubo de maíz de eso que les echo a las ocas, que no es tontería, les puedo echar 2 o 3 kilos, parece que no, pero es 1 euro al día, 7 euros a la semana y 30 euros al mes, O sea que si nos quitamos 15 con estos cubos, pues mira, 15 euros que tenemos más disponibles, que como os digo, está la vida muy apretada. Y bueno, esto ya lo tenemos por aquí, así que vamos a ver a las ocas, que ya veréis, es que solo con ver los cubos la ilusión que les va a hacer. Mirad los que os traigo hoy, chicas, que ayer lo visteis y os quedasteis con ganas, Mirad qué rico. Mira cómo se tiran a comerlo, Estaban deseando comer verde, lo echaban un montón de menos. Es más, a veces les pillo metiendo la cabeza pues entre los agujeros de la valla, ¿no? Sacándola por la zona de ahí de la casa, que como regamos los árboles y tal, pues a veces pues hay como más verde, y meten ahí la cabeza las pobres entre los agujeros buscando toda esta hierba. Pero fijaos, cómo la disfrutan. Me alegro un montón de haber hecho esto. No sé por qué no he empezado antes, la verdad, porque ya te digo, al final pues un ahorro económico y un disfrute para ellas.
¿Qué pasa? ¿Os gusta la hierba, ¿Os gusta la hierba, chicas? ¿Qué preferís, hierba o maíz? ¿Qué preferís? Yo creo que preferís la hierba, sin duda. Además, ya te digo, hemos preparado aquí bastantes kilos. Por cierto, estoy viendo el ciruelo y una buena muestra para ver si un frutal está maduro es que haya tirado algo de fruta ya al suelo. Y me estoy dando cuenta de que hay 4 o 5 ciruelas por ahí en el suelo. Y yo creo que ya que estamos aquí, voy a aprovechar para probar una de ellas y ver qué tal están. Porque lo mismo tenemos ya las ciruelas maduras y no me he dado cuenta. Aquí tenéis al pavo, que ya visteis en los últimos episodios que se había puesto a incubar un huevo como si fuera una hembra, pero parece que ya se le ha pasado la tontería, vuelve a atacarme como siempre, vuelve a la normalidad. Vamos a ver, fijaos qué colorcito tienen ya estas ciruelas, tenemos bastantes, hay aquí unos cuantos kilos de ciruelas y al final las más maduras son siempre las que más le da el sol, ¿no? Y estas de aquí yo creo que son las que más les ha dado el sol, así por color, bueno, tienen ahí un poco verdoso todavía. Uy, mira, pues aprovechamos esta que se ha desprendido para darle un bocado, pero ya te digo, este verdor me va a indicar que yo creo que no están maduras. A ver, voy a darle un bocado aquí con vosotros. Efectivamente, todavía le queda un poco. Fijaos cómo está por dentro. Se podría comer, está un poquito ácida, pero ya sabéis que me gusta la fruta ácida, pero está demasiado dura. Está demasiado dura todavía, pero no te creas que le queda mucho, Esto dentro de 10 días, una cosa así, yo creo que ya lo tendremos listo. A ver, estas de por aquí, nada, tienen todos todavía, aquí no sé si lo estaréis viendo bien todavía por la sombra, pero veis, tienen todas ese color verdoso que nos indica que todavía no están listas, así que bueno, no sé si comérmela, Es que no está mal del todo. A ver, un poquito ácida. Nada, mira, se la tiro ahí a las ocas y dentro de una semana, 10 días, volvemos a hacer esta cata y a la espera de recogerlas, tío. Porque tenemos aquí, a ver, tampoco muchísimas, pero yo creo que habrá más de 10 kilos de ciruela. Seguramente las deje para consumo como fruta inmediata, ¿sabes? Ya que tenemos tanta mermelada de higo. Pero si veo que me sobra alguna, pues quizás no tanto como los higos, pero lo mismo algo también de mermelada, ¿no? Aunque sea 2-3 kilitos de fruta. En fin, vamos a dejar aquí a las ocas disfrutando y nosotros seguimos con la tarde. Y mirad, os voy a enseñar algo que estoy haciendo ahora las tardes, a última hora, relacionado con las uvas. Me he traído aquí un pequeño bol y nos vamos a subir a esta silla, a este racimo, por ejemplo, que tiene un montón de uvas maduras. Y es que al final las uvas, pues parece que hay que coger el racimo entero, ¿no? Pero para aprovechar que no se la coman los pájaros y que los hongos, que a pesar de que sí que ciertamente los hemos mantenido un poco a raya con esto del cobre, sí que están proliferando y algunas uvas las echan a perder, pues lo que hago es que simplemente voy cogiendo, pues por ejemplo estas que están bastante maduras, esto, ¿ves? Lo voy a probar. Esto está ya maravilloso. Me preparo este bolecito porque el uva caliente está bastante asquerosa. Aquí de darle sol todo el día, pues a ver, se puede comer, pero no es lo ideal. Así que lo que hago es llenar este bol, me lo llevo a la nevera y al día siguiente, pues a media mañana o a media tarde, que es cuando solo como fruta, pues las tengo ya listas para consumir. Así que voy a recoger este bolecito, que ya te digo, lo hago pues prácticamente todas las tardes. No todas, porque como habéis visto, pues por ejemplo también tengo sandía. También me gusta comer pues manzanas y alguna cosa que sí que sigo comprando, pero cada vez están los racimos más maduros y es algo que haré cada vez más a menudo. Así que simplemente me subo por aquí y lo que hago es pues coger al pellizco, ¿sabes? Las más rojitas, las más maduras. Además estas, como tienen un calibre grande, como que me jode menos comerme las pepitas que por ejemplo la otra variedad, que si bien no se nos echa a perder por los hongos, pues ya te digo, se me hace más desagradable porque al tener un tamaño pequeño y tener pepita, pues no sé, como que acabas comiendo mucha proporción de pepita. Realmente estas uvas se podrían dejar madurar más porque ahora os las enseñaré. Están pues todavía cogiendo color, ¿sabes? No tienen su color definitivo, no están rojas del todo, pero a mí es que me gusta mucho la fruta así, ¿sabes? Que tenga un toquecito ácido, de texturas tan perfectas y así pues es buena forma de aprovecharlas, porque incluso si no tuvieran hongos o si no tuviéramos problemas con los pájaros, si no tuvieran ningún tipo de problema, pues imagínate luego cosechar aquí, ¿cuántos kilos de uvas puede haber? Si cada racimo de estos pesa más de medio kilo, tío, que tienes 20, 30 kilos, 40 kilos de uva, pues al final se te iban a echar a perder, ¿sabes? Sí que como
como os he comentado, quiero mirarlo de hacer mermelada, pero yo me lo estoy gozando haciéndolo así. Simplemente pues eso, me preparo aquí unos 200 gramitos, yo calcularía que es. Además la fruta, tío, el otro día estuve reflexionando, ¿no? Esta mañana os he estado hablando de esto de que estoy yendo a productos más naturales, ingredientes pues que se llevan comiendo toda la vida, tío. Y si te pones a pensar, pues sí, la sociedad moderna hemos creado unos bollos deliciosos, que si unos donuts, unos pasteles, un de todo súper dulce, ¿sabes? Que nos ha hackeado un poco el cerebro con unos dosis de dopamina tremendas al comer ese tipo de sabores. Pero si te pones a pensar, la naturaleza también nos ha dado ciertos frutos dulces, como la uva en concreto, ¿no? Que es como una fruta hiperdulce, hipertal, que al final es como lo más dulce que vayas a encontrar en la naturaleza, ¿no? Y es bonito acostumbrar el paladar a este tipo de sabores, comer este tipo de manjares. Además la uva pues sí que es más calórica, ¿no? Tiene más contenido en azúcares, ¿no? Y son como pequeñas pepitas de felicidad, ¿sabes? Que evidentemente pues incluso yo, ¿sabes? Me pones un donut o me pones cualquier cosa y evidentemente es más palatable que comerte una uva. Pero en fin, que me gusta pues disfrutar, ¿no? De estas cosas que nos da la naturaleza así directamente y que, como he dicho antes, pues nos ha permitido al ser humano tener energía para desarrollarnos. Y bueno, yo creo que así está bien de ración para mañana, porque ya te digo, prefiero cogerlas así de un día para otro, por si algún día no me apetecen o lo que sea, que no se me queden acumuladas. Estas uvas, por cierto, aunque la fruta nosotros prácticamente no usamos fitosanitarios, este año sí que hay que lavarla, porque se nota, incluso lo veréis en las imágenes, ¿no? Que tienen un poquito de cobre que se ha quedado en la superficie, y a pesar de ser un producto bastante inocuo, pues tampoco, como estamos hablando de naturaleza y de cosas así, pues tampoco está bien, ¿no? Meterlo demasiado en el organismo, así que las dejo, yo simplemente lo lavo así un poquito con agua. Por ejemplo, mi madre sí que, sobre todo la fruta de tienda, lo que hace es sumergirlas en agua con, creo que es un chorrito de vinagre, ¿sabes? Y lo deja como así media hora, y sí que es la mejor forma de eliminar fitosanitarios. Mirad, os voy a enseñar cómo me han quedado estas uvas. Ya te digo, parece que le faltan un poquito de madurez, que podrían estar más rojas, y si bien podían estarlo, pues ya te digo, a mí es que me encantan así, fíjate. Puro néctar dulce de la naturaleza, en realidad más dulce que esto, más rico, que en la naturaleza solo tenemos un producto que sí que está en el top, que es la miel. O sea, yo me imagino antiguamente ser, pues es un cazador recolector, estar extenuado, que tu familia no haya podido encontrar alimento, lo que sea, y encontrarte un panal, ¿sabes? Encontrarte 8 kilos de miel a tu disposición, ese chute de azúcar, de fructosa, de glucosa, ese aporte de energía al cuerpo, ese aporte de supervivencia, que tendría que ser una locura, ¿no? En un futuro me dicen mucho, ¿no? Que por qué no meto colmenas y tal. En un futuro lo mismo me lo planteo, ¿eh? Ahora que estoy volviendo pues a estos ingredientes naturales, estas cosas, pues también hacerme un pan por la mañana antes de correr con un poquito de miel, interesante, la verdad. Lo que pasa que, claro, es abrir otro melón que, bueno, en fin, lo estudiaré. Y nada, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Os iré enseñando cómo evolucionan esos semilleros, a ver qué tal se dan. Nunca, es el primer año que hago semillero de huerto de invierno, así que veréis cómo evoluciona aquí conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente Diario de Campo. Stocks and Tomatoes.